Sabemos que esa célula, digamos, surge como una propiedad emergente de niveles anteriores que interactúan y que producen vida. Entonces, de ninguna manera vamos a pensarlo como algo estático. Lamentablemente, para explicarlo uno tiene que mostrar imágenes que están estáticas y que no tienen, digamos, la mejor mirada de la realidad. Por eso yo prefiero iniciar este teórico con un pequeño video para que nos pongamos en situación de lo que va a ocurrir dentro de la célula, lo que ocurre simultáneamente en cada momento, para después explicar por partes, ¿sí? Lo importante no es que ustedes entiendan todo lo que van a ver, sino que entiendan lo que está pasando adentro de la célula, ¿sí? Ese es el objetivo. Después de la clase, supuestamente, muchas cosas quedarán quizás un poco más claras. No tiene sonido, tiene traducción. Lo van a ver en internet si quieren, después les dejo el link. Esto es lo que está pasando entre, digamos, una célula de defensa del cuerpo, un leucocito, que se traslada digamos, en el vaso sanguíneo gracias al aporte de algunas proteínas que lo van guiando, ¿sí? Saben que el leucocito tiene la capacidad de trasvasar, o sea, de salir de los vasos sanguíneos y dirigirse a una zona donde hay una inflamación, ¿sí? O donde hay que defenderse. Fíjense la cubierta lipídica de fosfolípidos de las membranas, las proteínas de membrana, cómo se mueven, cómo están fluyendo, cómo se encuentran suspendidas, ¿sí? Entre esa bicapa de fosfolípidos, en donde pueden atravesarla, pueden estar del lado externo, del lado interno. Se presentan determinadas moléculas que son captadas por receptores, que también son proteínas, y se producen reacciones adentro de la célula. Fíjense el lado interno, ya estamos como entrando en el citoplasma. Proteínas que van hacia adentro, otras que se unen a los lípidos. Esas interacciones van a ser diferentes, o covalentes o no covalentes, dependiendo a qué moléculas se unen. Fíjense cómo se empiezan a formarse, digamos que elementos del citoesqueleto o del esqueleto que está por debajo de la membrana, que en general son microfilamentos, ¿sí? Esos microfilamentos son de unas proteínas llamadas actinas. Le dan forma a la célula y a su vez sirven de movimiento para que la célula pueda ir cambiando su estructura. Esos microfilamentos de actina tienen proteínas que tienen características globulares, que se van adhiriendo, miren cómo se forman, ¿sí? Eso es una actina que se llama actina G, que se une y forma otra actina que se llama actina F y constituye los microfilamentos de actina como redes por debajo de las membranas, que se pueden ir cortando, ¿sí? Y esos cortes inducen, digamos, despolarizaciones que permiten que las células vayan cambiando de forma. Otros elementos como los microtúbulos tienen también proteínas globulares que se llaman tubulinas. Estos son como los rieles por donde las organelas, digamos, se trasladan, sirven como soporte, sostén. Se pueden polimerizar, es decir, agregar proteínas y crecer o no.
o despolimerizar. Fíjense cómo una vesícula que transporta, por ejemplo, una proteína, camina por los microtúbulos gracias a la asociación de una proteína motora que la mantiene cerca de los microtúbulos, ¿sí? Las mitocondrias que van entre esos microtúbulos, guiadas hacia determinados lugares de la célula. Y microtúbulos concentrados cerca del núcleo que forman digamos que se ven en una zona que se llama centrosoma, que contiene los centriolos. Fíjense cómo a través de los poros del núcleo salen ARN y subunidades de ribosoma. Van al citoplasma, se van a adherir, se unen y forman, digamos, el complejo de los ribosomas y el ARN mensajero, que es el que comienza la síntesis en el citoplasma de proteínas, ¿no? Algunas de esas proteínas formadas en el citosol van a las mitocondrias, a otras organelas, y otras van al sistema de endomembrana y van a formar parte de la membrana o se van a secretar. Fíjense cómo en el retículo endoplasmático se incorpora parte de la proteína que se estaba formando y comienza a modificarse, ¿sí?, esa proteína. Una vez que se modifica, se transporta por vesículas al aparato de Golgi. Fíjense cómo camina otra vez por los microtúbulos. Y el aparato de Golgi, en su cara cis, toma esas vesículas para formar parte de su membrana y luego las modifica, las glicosila, le agrega carbohidratos, ¿sí?, le saca algunos monómeros si es necesario y las transforma. Cuando esa vesícula llega, se exocita, se abre y el producto de su secreción sale. O forma parte de la membrana, son proteínas importantes de la membrana, o son proteínas que se liberan para ser transportadas a otra parte. Podría ser una hormona, podría ser un mensajero químico. ¿Sí? Si es de membrana va a tener una ubicación especial, los aminoácidos hidrofóbicos estarán cerca de los ácidos grasos, de los fosfolípidos, y los aminoácidos más hidrofílicos cerca de las cabezas fosfatadas, digamos, de esos fosfolípidos. Cuando cambian de conformación esas proteínas se producen nuevas señales, que generan nuevos mecanismos adentro de la célula. Esos leucocitos, ¿sí?, que tienen señales especiales, fíjense, pueden salir de un lado a otro, pasar por entre las células endoteliales y migrar, ¿sí?, a través de la pared capilar hacia la zona de inflamación. O sea que todo empezaba con un leucocito que, digamos, que estaba próximo a salir, ¿verdad? Bueno, como verán, nada más lejos de una mirada estática, ¿cierto? Bueno, esa es la propuesta. Mientras yo voy explicando, ustedes piensen que estos procesos están ocurriendo en esa célula que tiene todas esas, digamos, esos cambios a medida que los vamos explicando, ¿está? Ese es el desafío. Después pueden en su casa ver
el video nuevamente y tratar de identificar algunas de las organelas y estructuras que vamos a ir viendo en el teórico de hoy. Entonces, la célula no es una combinación fortuita de componentes, sino una entidad dinámica e integrada, es decir, un sistema en la concepción de lo que es el sistema, lo que es un sistema, digamos, en la biología. ¿Está? Bien. A medida que, digamos que se originaron las primeras combinaciones en la atmósfera primitiva, en el origen de la vida, las primeras combinaciones de moléculas, lo que primero se formó hace aproximadamente 3.500 o 4.000 millones de años fueron membranas, ¿verdad? Esas membranas rodeaban o separaban una zona interna de una zona externa. Esas membranas tenían características particulares y determinaron unas primeras estructuras que fueron las células llamadas procariotas, ¿sí? Esas células procariotas, es decir, que eran células primitivas, básicamente estaban formadas por una membrana, ¿sí? Esa membrana separaba una zona interna que se llama citoplasma o protoplasma, porque es primitivo, de una zona externa. Además contenía una, digamos, una estructura más firme, que es la pared celular, de una constitución particular, diferente a otras células. En su interior, ¿sí?, se conservaba y concentraba material genético en forma de ADN simple, circular, ¿sí?, prácticamente desnudo, es decir, sin protección de proteínas, ¿sí?, que es lo que vamos a ver que sí ocurre en las células eucariotas. Entonces, estas primeras células no tenían una estructura, como ustedes ven adentro, que estuviera dividida como en cuartos o en habitaciones, sino que era una parte interna donde se encontraba todo lo que la célula tenía, ¿sí? De hecho, actualmente las células procariotas, que están, digamos, representadas ¿en qué reino? No, Monera, en el reino Monera. Esas células procariotas actualmente siguen sin tener membranas internas que dividan a la célula en compartimentos. Simplemente tienen estructuras, digamos, llamadas ribosomas, que son muy parecidos a los ribosomas de las otras células, que tienen la propiedad de sintetizar proteínas, ¿sí? Son más pequeños, igual que todas las células, es más pequeña que otras células más evolucionadas. Tienen enzimas en su membrana, la membrana hace como invaginaciones, pliegues hacia adentro, y ahí están un grupo de enzimas que sirven para los procesos metabólicos, ¿tá? Básicamente estas células no tienen una complejidad mayor, pueden asociarse con cilios o flagelos para la movilidad, ¿sí? Pero digamos que con estas características pudieron sobrevivir a través del tiempo, es decir que han sido, digamos, bastante aptas para poder adaptarse al medio donde se desarrollan. ¿Está bien? Bien, esas células fueron, digamos, complejizándose, ¿sí?, formando a través de también de presiones de selección que existían en el medio, formando, digamos, células con más complejidad, en donde el material principalmente hereditario comenzó a protegerse por una membrana que se llama membrana nuclear, ¿sí?, o carioteca, y digamos entre esa membrana nuclear y la membrana de la célula
se desarrolla el citoplasma. Es decir, todo ese citoplasma que en una célula procariota está por dentro de la membrana, en una célula eucariota se extiende desde esa membrana hacia adentro, ¿sí? Entonces, ese citoplasma está constituido por una solución que se llama citosol, que está formada principalmente por una parte líquida, ¿sí? Lo que sería el solvente, que es agua principalmente, y una parte sólida o de solutos que están formados por moléculas y por organelas, que están suspendidas en ese citosol, y recuerden que en movimiento constante, trasladándose gracias a los rieles de los microtúbulos, los soportes también de los microfilamentos. ¿Vamos bien? Entonces, esta zona interna empieza a producir, pliegues internos que determinan zonas o habitaciones dentro de ese citosol, limitadas por membrana, que constituyen organelas membranosas. Entre ellas vamos a considerar obviamente el núcleo, a partir del núcleo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, ¿sí? O complejo de Golgi, y los lisosomas que se producen o originan a partir de ese complejo de Golgi, incluida la membrana plasmática o celular, ¿sí? Todas esas estructuras son membranosas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una constitución de membrana muy semejante y que se han originado de la propia membrana de las células originales, ¿sí? O primitivas. El resto de las organelas no son organelas membranosas en el sentido del sistema de membranas que estamos hablando, ¿sí? Pueden ser agrupaciones, pueden tener una pequeña membrana, ya vamos a ver que los rodea, pero no tienen una constitución membranosa que parte de la constitución de la membrana plasmática. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, todas estas organelas se van a abastecer del transporte vesicular a través de los distintos de las distintas organelas que forman parte de ese sistema. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continuamos entonces. Sí. Esas proteínas que tenemos Fuerte. La protección por proteínas en las células procariontes se refería a las histonas. El ADN de las células procariontes no tiene histonas. Sí. Bien, entonces, acá están nombrados, ¿sí? Nombradas las organelas y las partes de la célula que vamos a ir viendo de a una, ¿no? Por eso no me voy a detener en nombrarlas en el esquema. Este esquema muestra una célula. ¿Qué célula? Una célula neuronal, una neurona que está especializada en ¿qué? Transmisión de impulsos. Transmisión, ¿bien? Entonces, fíjense, esto es para que ustedes vean que no toda la célula es el huevo frito característico, redondito, chato, que nada que ver con la realidad, sino que una célula eucariota también puede tener una estructura dentro de lo que serían las células del cuerpo humano. Podríamos hablar de otros seres vivos y tendríamos muchas otras variantes, pero para que veamos que también se repite esa unidad de estructura y esa unidad de función, es decir, que esas células responden a determinadas características estructurales y funcionales que nos permite pensar que son células eucariotas. A pesar de que la forma no tiene por qué ser la misma, ¿sí? Pero sí, cuando uno mira una célula eucariota puede, por determinadas presencias
de determinadas organelas y estructuras particulares, que básicamente son las que nombré antes, uno puede decir, bueno, esto es una célula eucariota. ¿Está? Esto es para que salgamos de la idea de un solo tipo celular. Bien, dijimos que esas células eucariotas estaban rodeadas por membrana. De hecho, la célula existe gracias a que hay un límite, que es la membrana, porque si no, no tendríamos de dónde decir que empieza y termina cada célula. Esa membrana tiene la particularidad de ser una bicapa, ¿bien? Una bicapa, es decir, acá hay una capa y acá hay otra, de fosfolípidos. De lípidos que tienen la característica de tener un grupo fosfato reemplazando a, digamos, uno de los ácidos nucleicos de un triglicérido, por ejemplo. Ustedes que ya estuvieron viendo el teórico anterior y que con química quizás algo han visto, en este caso tenemos dos ácidos nucleicos, dije yo, ácidos grasos, perdón, dos ácidos grasos. Y el tercer ácido graso, que es un glicerol, está reemplazado por un grupo fosfato, ¿verdad? Esos ácidos grasos, ¿qué características tienen? Los ácidos grasos en general. Bien, son hidrofóbicos. O sea, básicamente son hidrofóbicos, es decir, no les gusta bañarse. ¿Está bien? Tienen un rechazo importante al agua. Entonces, esta zona es una zona que está bastante aislada de todo, digamos, del agua y de todo lo que sea soluble en agua. Bien, la zona externa, piensen que acá es el lado extracelular y acá es el lado intracelular. Por afuera, agua. Por adentro, agua. ¿Por qué? Porque el medio extracelular, básicamente, está formado por una matriz que tiene un porcentaje muy alto de agua, una matriz extracelular, y el lado interno está formado por el citosol, cuya parte soluble es agua. Por lo tanto, del lado, digamos, que va a conectar con el exterior, como el que va a conectar con el interior, se acomodan las cabezas hidrofílicas, que tienen más afinidad con el agua, de ese fosfolípido. ¿Está? Entonces, esta estructura de membrana, que en principio se vio solamente en una capa, ¿sí? en las primeras formaciones, forma una estructura redondita que se llaman micelos, que como que se protegen del agua. En este caso, como el agua está en los dos compartimentos, la membrana adquiere una forma de bicapa, donde la zona intermedia es una zona altamente hidrofóbica y la zona externa e interna hidrofílica. ¿Está bien? Esa es la constitución básica. A su vez, ¿qué tiene esta membrana? Que tiene proteínas. ¿Esas proteínas qué características tienen? Fíjense cómo están acá. Son proteínas que se encuentran, muchas de ellas, atravesando la membrana. Ustedes las veían en el video como que iban flotando, ¿sí? en ese mar, digamos, de fosfolípidos, esas proteínas que pueden atravesar una o varias veces la membrana, quedar con zonas expuestas del lado externo, zonas expuestas del lado interno. A esas zonas expuestas justamente se las puede señalizar o marcar con determinadas cadenas de oligosacáridos o cadenas cortas de carbohidratos. Internamente se le pueden adherir enzimas, ¿está bien? O sea, esas proteínas van a tener la capacidad de servir de señales, de servir de identificación de la célula, de servir de canales a través de los cuales todo aquello que no pueda atravesar la membrana por la zona de los fosfolípidos podrá, ¿sí?, atravesarlo por distintos tipos de proteínas. Eso lo vamos a ver en el teórico próximo.
algunas zonas de estas, algunas proteínas de estas se van a encontrar solamente del lado externo o solamente del lado interno. ¿Está bien? Son todas características particulares que tienen las proteínas de la membrana. A su vez, esta membrana, ¿sí?, puede ser más o menos fluida, es decir, ese movimiento que nosotros veíamos nos hace pensar en una membrana que va cambiando constantemente, ¿sí? Que no es algo que yo puedo sacarle una foto y mirarla de nuevo un rato y ver lo mismo. Porque tanto los fosfolípidos como las proteínas tienen movimiento. Tienen movimiento de lateralidad, ¿sí? Tiene movimiento de flip-flop, es decir, de una capa a otra. Estos fosfolípidos que están en este lado de la membrana no necesariamente son iguales a los que están del otro lado. Estas proteínas, algunas están de un lado y no están del otro. Y eso produce, además de la fluidez, una asimetría en la membrana, que es otra característica. La zona superior, es decir, esta capa es asimétrica respecto de esta otra capa, ¿sí? Y eso permite que las células se puedan reconocer, se puedan identificar por el tipo de fosfolípidos, por el tipo de proteínas, por las señales que contienen. ¿Está bien? Entre los fosfolípidos hay moléculas también especiales que, ¿cómo se llaman? Entre los fosfolípidos. ¿Saben? Entre los fosfolípidos se encuentran otras moléculas que se denominan colesterol, ¿sí? Que se encuentran en las membranas en mayor o menor medida. Cuanto más colesterol hay, más rigidez tiene la membrana, ¿sí? Y por eso es que, bueno, también los porcentajes de colesterol varían respecto de un tipo de membrana y otros tipos de membrana. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver asociado también al transporte en la clase próxima. ¿Sí? Bien, entonces, las membranas, dicho esto, tienen propiedades que básicamente están determinadas por sus componentes. Esas propiedades son permeabilidad selectiva, o sea que yo, en base a esto, puedo interpretar que no cualquier compuesto o molécula puede pasar por cualquier lugar, de afuera para adentro o de adentro para afuera, ¿sí? Tendrá que verse el tamaño de esa molécula, la afinidad de esa molécula con el agua, sus características particulares, es decir, su polaridad. Por lo tanto, tiene permeabilidad selectiva, algunas sustancias van a pasar, otras no, algunas pasarán selectivamente por la bicapa de fosfolípidos y otras pasarán por las proteínas de diferente tipo, ¿sí? Además, es fluida. Esa fluidez, digamos, le permite a la membrana también interactuar, y a la célula, interactuar con el medio que la rodea, poder, digamos, intercambiar sustancias de acuerdo al tipo y características de fosfolípidos y proteínas que contienen y a la función que cumple. La estructura de la célula está estrechamente relacionada con la función que esa célula cumple en el cuerpo, en el organismo. Siempre. Si yo no sé exactamente cuál es la función de algo que estoy estudiando o no entiendo bien, miro básicamente cómo es su estructura, miro qué contiene y seguramente voy a poder deducir algunas de las funciones que esa estructura tiene, ¿sí? Porque esto es una condición que biológicamente no falla, ¿está? Bien, dicho esto, a las células eucariotas se le agrega otra membrana muy importante adentro de ese citoplasma, ¿sí? Que es la membrana nuclear. O sea,
el interior de esa célula se rodea, un lugar particular de esa célula, de una membrana que tiene una constitución fosfolipídica, pero que es una doble bicapa. Doble bicapa, doble. O sea, acá tengo una bicapa y acá tengo otra bicapa de fosfolípidos y proteínas. ¿Está bien? Es una doble bicapa. Que además, en algunos lugares esa doble bicapa se cierra y da lugar a espacios que son agujeros, poros reales, que se rodean de un complejo de proteínas muy particular que se llama complejo del poro y que presenta, digamos, esta imagen de agujeros como si fuera como cráteres así bien marcados en la membrana del núcleo, en la membrana nuclear. ¿Vamos bien? Esos poros son muy importantes porque por esos poros van a salir algunas estructuras y moléculas muy importantes, van a salir ribosomas, ¿sí?, que se forman dentro del núcleo, van a salir ARNs, y van a salir otras moléculas y también van a ingresar, ¿sí?, con, digamos, un mecanismo activo, es decir, con un gasto de energía, van a ingresar algunas sustancias y moléculas que el núcleo también necesita y que se las provee el citosol. ¿Bien? O sea que, si bien ven que esto, cada una de estas es así, es una bicapa, por eso es una doble bicapa. ¿Está bien? Adentro del núcleo, ¿qué es lo que va a haber principalmente? Bien, material genético, ADN. Ese ADN particularmente, digamos, es un poco diferente al ADN que vimos en las células procariotas. Es un ADN que no es circular, es lineal, que está, digamos, unido a diferentes tipos de proteínas, proteínas del tipo de las histonas, que son un tipo de proteínas, y proteínas no histónicas, que tienen más bien una función de regulación. ¿Tá? Dentro del núcleo, ese ADN, si la célula no se va a dividir, se encuentra como una maraña, ¿sí?, que conocemos como cromatina. Es decir, que son hilos todos enrollados donde no puedo identificar específicamente la molécula. ¿Está bien? Ahora, cuando esa célula se va a dividir, ese ADN rodeado de sus proteínas histonas comienza a tomar una conformación especial que nosotros conocemos como cromosomas. Y entonces decimos que el ADN está condensado. Eso va a ocurrir si y solo si la célula se va a dividir. Si no, el ADN está como cromatina, hecho un ovillo, un bollo, como quieran llamar. Una marca. ¿Está bien? Entonces, es un ADN diferente, ¿no?, al que estuvimos hablando recién en la procariotas. Muy bien. Además del ADN, y además de enzimas, y además de distintos... Sí. ¿La célula procariota tiene ARN, ADN o las dos? La célula procariota tiene ADN y el ADN puede informar para la constitución de ARN. Puede haber ARN. Lo que pasa es que el ARN no tiene una entidad en la célula más allá de que el ADN informe acerca de formar ARN. ¿Me explico? No es que hay ADN y ARN con vida, el ADN con identidad propia. El ARN se forma siempre que haya que formar proteínas o que haya que formar otras estructuras diferentes a las proteínas. Pero se forma y se desintegra. No es algo permanente. Sí es continuo, se va formando continuamente. Pero ni en las células eucariotas tampoco
yo voy a encontrar todo el tiempo esas estructuras. El ARN principalmente se va a formar cuando esta célula tenga órdenes de determinadas, de sintetizar, ¿sí?, determinadas moléculas o determinadas estructuras. ¿Se entiende? O enzimas o demás. Entonces, dentro de este núcleo hay otra estructura que es una zona particular que no tiene membrana, sino que es como un lugar específico del núcleo que se denomina nucleolo, que hay también ADN, hay cromatina ahí en el nucleolo, y hay ARN específico, porque es ahí donde se forman el ARN ribosomal o el ARN ribosómico, que constituye parte de los ribosomas. Es decir, el ADN tiene como un lugar particular en donde forma ARN ribosómico, que es el nucleolo. ¿Está bien? A partir de ese ARN ribosómico y proteínas que también están ahí en el nucleolo y que llegan, muchas de ellas desde el citosol, formadas en el citosol, terminadas de traducir en el citosol, llegan por los poros al nucleolo y se asocian con ese ARN ribosómico constituyendo ribosomas. ¿Estamos? Bien, bueno. Fíjense que la particularidad que esa membrana nuclear se continúa desde el núcleo con, digamos, pliegues de otro tipo de membranas que forma el retículo endoplasmático. ¿Está? Ahí se ve lo mismo, para que vean sobre todo que en el nucleoplasma o en lo que sería el medio interno del núcleo, está la cromatina, ¿ven? Toda, digamos, dispersa. Bien, entonces, dijimos que en el nucleolo se constituían los ribosomas. Los ribosomas son organelas que están formadas, o que se forman por pliegues del ARN ribosómico asociado a proteínas. Esos ribosomas en realidad se constituyen a partir de dos subunidades, de dos partes separadas, una menor, más chiquita, y otra mayor. ¿Sí? En las células eucariotas esas subunidades son más grandes que la de los ribosomas de las células procariotas. Pero la función es exactamente la misma. Los ribosomas, gracias a el mensaje que trae un tipo particular de ARN que se llama mensajero, se asocian, ¿sí?, y leen a manera de, digamos, como si fueran recorriendo la información como si fuera un cierre que se va abriendo, ¿sí? Leen la información que trae ese ARN mensajero. Y a partir de esa lectura se constituyen las cadenas polipeptídicas o las proteínas que nuestra célula necesita. Es decir, las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Ese es el lugar donde se sintetizan las proteínas. ¿Está bien? Esa es la función del ribosoma. Bien, esos ribosomas pueden estar en el citosol dispersos o pueden estar adheridos al retículo endoplasmático. En ese caso constituyen parte del retículo endoplasmático rugoso o granular. Fíjense cómo de la envoltura del núcleo sigue una serie de pliegues que tiene adentro una luz. Esto se llama luz del retículo endoplasmático, ¿sí? Y del lado de afuera, donde estaría la parte externa de la membrana más externa, se pegan, se adosan los ribosomas, ¿sí? La parte externa, digamos. La parte externa. La parte externa, porque eso tiene una bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una membrana
que es una membrana semejante a la membrana plasmática. Así que en la parte más externa, del lado de afuera, están los ribosomas pegaditos, ¿sí? Que tienen determinadas señales, ya vamos a ver cuando veamos la síntesis de proteínas, que hacen que esos ribosomas terminen esa síntesis de proteínas, digamos, pegaditos al retículo endoplasmático rugoso. Profesora, entonces los ribosomas se sintetizan en el microbiolo, salen por los poros de la membrana y se quedan adheridos al retículo endoplasmático. Algunos se adhieren, están libres y después se adhieren, otros quedan libres y eso va a depender del tipo de proteína que ese ribosoma va a sintetizar. Si ese ribosoma trae consigo señales para sintetizar proteínas que van a ser parte de la célula, es decir, que van a ir a las mitocondrias o que van a ir a los, digamos, a los microtúbulos o a proteínas internas, de uso interno se llama, ese ribosoma va a quedar libre en el citoplasma. Se van a unir las dos subunidades que se unen siempre y cuando haya un ARN mensajero para traducir. ¿Se ve? Lo que digo, no salen unidas del núcleo por los poros, salen subunidades aisladas que se unen, atraídas por ese ARN mensajero, y ahí se constituyen como ribosomas. Si están libres en el citosol, es decir, no están pegaditos al red, entonces van a sintetizar proteínas de uso interno para esa propia célula. Si esos ribosomas tienen señales para pegarse en la membrana, se pegan y la síntesis va a completarse por modificaciones posteriores de esa proteína en el sistema de endomembranas, que será el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi y demás. Esos ribosomas pegados al retículo endoplasmático rugoso podrían formar proteínas de membrana para esa propia célula, que son proteínas membranosas que tienen características particulares, que necesitan muchas veces el agregado digamos, de cadenas de carbohidratos, necesitan que se corten algunas zonas, entonces todo eso pasa dentro del sistema de endomembranas que hay en las organelas que fuimos nombrando hoy. ¿Vamos bien? Esta diferencia es muy importante y es algo que no suele estar claro. La bibliografía lo dice claramente, ¿sí? Pero no sé por qué se cae por ahí en el error de decir que primero, que las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Mal, eso no es así. Los ribosomas sintetizan proteínas, ¿sí? Lo que sucede luego son modificaciones, pero la proteína, la síntesis se hace en el ribosoma. ¿Se entendió eso, no? Bien. Cuando hay otra proyección de la membrana que no es, digamos, que no está generalmente muy pegadita al núcleo, a la que no se le adosan los ribosomas, que constituye el retículo endoplasmático liso. Pero estamos hablando de la misma estructura, que inclusive estos ribosomas que están pegados ahora pueden tener otro destino después. ¿Me entienden? O sea, no es algo que es fijo, es totalmente dinámico, ¿sí? Entonces, el retículo endoplasmático que continúa se llama retículo endoplasmático liso, por la ausencia de esos ribosomas, y su función se relaciona con la síntesis principalmente de lípidos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Profesora, yo me quedé con una duda con respecto a los ribosomas. Sí. Usted dijo que salen las subunidades y si hay ARN mensajero ahí donde se unen. Sí. O sea que no siempre salen las subunidades, no entendí eso. Las subunidades salen por separado, la subunidad mayor y menor del ribosoma. ¿Sí? El ensamblado se hace a través del ARN mensajero, que va a salir justamente, ahora lo vamos a ver, va a salir del, digamos, del núcleo
formado por el ADN. El ARN mensajero es producto de la lectura de un gen, ¿sí? Cuando se lee la información que tiene un gen dentro del ADN, se forma una estructura, ¿sí? Que en principio es un ARN mensajero que sufre unos cambios que vamos a ver más adelante y sale del núcleo. Generalmente en forma simultánea a las subunidades de ribosoma. ¿Se entiende? En forma prácticamente simultánea. Si ustedes prestan atención después al video que yo les mostré al principio, se va a ver muy bien esa estructura de ARN y ribosomas adheridos cuando salen del núcleo. ¿Sí? Profe, Sí. El retículo es una sola bicapa, ¿no? Es una sola bicapa. Sí, sí. Es igual que la membrana plasmática. Bueno, ahí ven lo mismo. ¿Ven cómo están en el retículo, la membrana del retículo? Acá está la luz interna. Y esta es la membrana externa del retículo endoplasmático. Ahí están pegaditos los ribosomas y esto que ven ustedes, estos hilitos, son ARN mensajeros. Ellos están leyendo, ven que hay varios ribosomas que están leyendo la información y entonces la proteína que se va a formar, ¿sí?, va a ir, digamos, formándose dentro de, no formándose, sino introduciéndose dentro, que es esto que se ve acá, son las proteínas. Cada bolita de estas serían como aminoácidos, ¿sí?, que se van a modificar adentro del retículo endoplasmático, que puede agregar fosfato, puede glicosilar, o sea, agregar glúcidos, puede dar una conformación de estructura particular, según sea terciaria, si es de membrana, quizás terciaria, ¿sí? ¿Se ve? O sea que la proteína se sintetiza en el ribosoma, pero el ribosoma está justo adherido al retículo. El retículo, esos ribosomas están pegados, el retículo hace como un porito, hace como un espacio, abre su membrana y la proteína, porque tiene una señal esa proteína. Entonces esa señal se une a un receptor y ustedes lo veían en la primera parte en el video, la proteína cambia de conformación, que es el receptor, y entonces se abre esa estructura de la membrana y deja pasar la proteína. En formación, obviamente, porque le faltan cositas todavía, pero no se va a sintetizar adentro. ¿Sí? No tiene las enzimas, no tiene la estructura adentro para poder sintetizar. ¿Sí? Lumen, igual. ¿Vamos bien? Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Ustedes cualquier cosa me frenan y lo volvemos a explicar. Esto simplemente, chicos, es una microfotografía electrónica, porque esto es más un modelo, y esto es como se ve. Acá este retículo rugoso y este retículo endoplasmático liso, para que vean la continuidad, más que nada, ¿sí?, de uno y de otro. Continuidad que también responde a la membrana del núcleo. Bien, otra parte que tiene que ver con esta estructura, estamos nombrando todas las organelas que tienen membrana, como la membrana plasmática, ¿cierto? Bien. Otra estructura es el complejo de Golgi. Dijimos que en el retículo endoplasmático rugoso terminaba, digamos, de modificarse las proteínas que se habían constituido en los ribosomas. Se pueden agregar o sacar algunas estructuras o algunos dímeros. Luego, en el retículo endoplasmático liso, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué otra cosa? Hay síntesis de lípidos, hay metabolismo de carbohidratos, ¿sí? En el retículo endoplasmático de las células hepáticas se puede formar o constituir, sintetizar glucógeno, polisacárido muy importante, que está en el hígado y en el músculo, en los animales, digamos, ¿sí? El retículo endoplasmático liso almacena calcio. El calcio es, digamos, un elemento muy importante. Chicos, por favor, a ver si nos sentamos rápido. El calcio es muy importante para, bueno, las células musculares, para producir la contracción.
pero también es un mensajero de información que se usa generalmente como segundo mensajero adentro de la célula para generar reacciones químicas y producir efectos muy importantes en las células. O sea que ese calcio puede salir del retículo endoplasmático por un mecanismo pasivo y puede luego recapturarse por un mecanismo con gasto de energía. ¿Sí? Bien. Ahora, el aparato o el complejo de Golgi se suma a este gran sistema de endomembranas. ¿Y qué va a hacer? Le va a dar membrana, va a empaquetar y transportar los productos provenientes del retículo endoplasmático rugoso, que serán proteínas, a las que puede a su vez, en su transporte, modificar. ¿Sí? Como decíamos hoy, podemos agregar otros glúcidos, podemos sacar monómeros para determinar la conformación real de esa proteína. O sea que hay modificaciones, no es un lugar de paso solamente. Me refiero a eso. Este complejo tiene, digamos, la particularidad de que está formado por sacos aplanados que van a mirar, por un lado, a la cara al lado del retículo endoplasmático, ¿sí? Rugoso, con el que no tienen continuidad, ¿no? La membrana no pasa lo mismo que pasa con el rugoso y el liso. Acá está separado físicamente, pero está muy comunicado a través de vesículas, que es lo que se llama transporte vesicular adentro del citoplasma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese aparato de Golgi o complejo de Golgi? Tiene cisternas, estas que miran hacia el lado del retículo endoplasmático, que se llaman CIS, C-I-S, CIS. Se llama lado CIS, al lado que está mirando al retículo endoplasmático, del que se desprendieron algunas vesículas que transportan proteínas y que van a ir hacia el aparato de Golgi. ¿Sí? Y luego una zona intermedia que simplemente está formada por vesículas intermedias, cisternas intermedias, que también se desprenden de ahí algunas vesículas, y una zona que mira hacia la membrana plasmática que se llama trans, ¿sí? Que es la zona a través de la cual esas vesículas que se desprenden luego se suman como parte de la membrana a la membrana plasmática. Porque piensen que todo lo que entra a la célula entra envuelto en general, sobre todo si son sustancias que hay que transportar o modificar, envueltos por parte de la membrana de la célula. Ahí voy. De la membrana de la célula. Entonces, si esa membrana no se recupera, no se regenera, nos quedaríamos cada vez con células más chiquititas y irían cogiendo. Entonces, ese aparato de Golgi termina el proceso que se inició en el núcleo y la membrana que le cede justamente es membrana que va a formar parte de la membrana plasmática. Por eso es tan importante que las membranas, saber que es un sistema de endomembranas que tiene la misma constitución. ¿Está? Bien, esa vesícula puede transportar una proteína de membrana, como la que vimos hoy en el video, que se acomode entre los fosfolípidos y que, digamos, sirva de canal, de señal, de receptor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, repito que la compañera me preguntó. El complejo de Golgi está formado particularmente por estructuras que constituyen tres zonas. Son zonas más que nada. Una zona que mira hacia el retículo, que son cisternas que se constituyen como lado cis. Una zona intermedia, que son cisternas que están en el medio. Y una zona que mira hacia la membrana plasmática, que se constituye como una zona trans. Que va a transportar esas vesículas hacia la membrana o hacia afuera.
Imaginen que yo tengo, y vamos a hacer un ejercicio de relación. Esta es una célula, la que estoy hablando es una célula del páncreas. Esa célula tiene que formar insulina. La insulina necesita circular por la sangre y llegar a las células del hígado y demás. ¿Está bien? La insulina es una proteína. Entonces, ¿cómo va a empezar el proceso? Empezará en el núcleo, con el gen que informa para esa insulina. Ese gen, digamos que se va a transcribir en un ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a salir del núcleo, se va a asociar a los ribosomas que se formaron en el nucleolo y va a sintetizar insulina. Muy rapidito, ¿no? Todo. Después veremos bien cómo. Entonces, esa insulina se sintetiza en los ribosomas que luego se adhieren al retículo endoplasmático rugoso y terminan de conformar la proteína insulina, que tiene características bien particulares. De ahí pasa al aparato o al complejo de Golgi a través de vesículas del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. El aparato de Golgi como que capta esas vesículas, transforma y transporta la insulina, y la insulina, digamos, transportada por las vesículas, se exocita. ¿Qué quiere decir? Se saca, se abre la vesícula que se abre empieza a formar parte de la membrana, porque no es más que membrana, y en la insulina queda disponible para pasar a la sangre y transportarse hacia las células que tienen receptores para insulina. ¿Está bien? Ahora va. Pero entienden que el sistema de endomembranas es muy importante. Esa insulina no se va a formar en un ribosoma que está sueltito ahí dentro de la célula y nada más, porque necesita una serie de modificaciones que se van a hacer en el sistema de endomembrana. ¿Qué es lo que se exocita? ¿La vesícula o la proteína? No, la proteína se exocita. La vesícula se abre y, digamos, se asocia por uniones de diferentes tipos, covalentes y no covalentes, a la membrana, a los fosfolípidos y proteínas de la membrana. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, ahí ven lo mismo, ven cómo son vesículas que se van transportando desde el retículo endoplasmático por las distintas cisternas del aparato de Golgi, y ahí ven cómo la membrana, ven que sale, supongamos, la insulina, y esto queda como parte de la membrana. Perfecto. A ver si tengo otra. Ah, no. La otra la saqué. ¿Qué? Sí. ¿Es ahí en el aparato de Golgi donde se adquiere su forma tridimensional la proteína? Claro. Bueno, puede adquirirla también en el retículo endoplasmático rugoso. A veces el aparato de Golgi después hace algunos cortes y acomoda un poco, pero otras veces puede adquirir su configuración definitiva. ¿Sí? ¿Está? ¿Se acuerdan que las proteínas tienen distintas, digamos, pueden tener estructuras diferentes? Y bueno, de acuerdo a la función se da esa estructura. ¿Seguimos? El último elemento del sistema que llamamos de endomembrana son los lisosomas. Los lisosomas tienen una membrana de bicapa, igual que todos las otras organelas. ¿Sí? Los lisosomas se forman a partir del complejo de Golgi, que en lugar de trasladar esa vesícula para que se exocite su contenido, queda una vesícula, digamos, de manera permanente, para que cumpla con su función, a la que el retículo endoplasmático rugoso e inclusive los ribosomas libres le proveen de enzimas, ¿sí? Esas enzimas que están, digamos, dentro del lisosoma, que son proteínas, pueden degradar o digerir determinadas sustancias que ingresan a la célula, ¿sí? Y generar productos, digamos, moléculas orgánicas que pueden ser utilizadas después por la propia célula a partir de la degradación. Pueden, cuando una organela ya cumplió con su función, una mitocondria o cualquier otra organela,
pueden por autofagia, es decir, por un mecanismo de fagocitosis de la propia parte de la célula, comer, entre comillas, o incorporar esa mitocondria y liberar al citosol todas las moléculas que nuestra célula sigue necesitando. ¿Está bien? O sea que recicla. De hecho, en el hígado, ¿sí? El 50% de las macromoléculas, las células hepáticas, el 50% de las macromoléculas que se utilizan en una semana en esa célula aproximadamente son recicladas por los lisosomas. ¿Sí? O sea que es muy importante que los lisosomas, digamos, funcionen correctamente. Para que lo hagan, se necesita un pH muy ácido. Es decir, con un pH de 2. ¿Sí? Recuerdan que los valores de pH por debajo de 7 van siendo ácidos y por encima básicos o alcalinos. Bueno, necesita un pH que particularmente activa esas enzimas que pueden digerir sustancias. Eso se logra porque tiene en la membrana, por eso forma un lisosoma cuando hay presente en la membrana, enzimas, ¿sí? Que son enzimas que tienen, en realidad no son enzimas, son bombas, son bombas de protones que tienen la capacidad de liberar protones al interior del lisosoma con gasto de energía, porque es una bomba. Ya vamos a ver la próxima clase por qué. Liberan, ¿sí? Protones adentro del medio interno del lisosoma, con lo que el pH, ustedes saben que el pH está relacionado con la concentración de protones que tiene ese medio. Cuanto más protones tiene, más ácido es, ¿sí? Entonces, eso promueve la acidez. Por eso es que ese lisosoma, si de pronto se rompe y las enzimas digestivas salen, si no hay un pH ácido, esas enzimas están inactivas. Por supuesto, si esto es generalizado, sí se produce una degradación celular, ¿sí? Pero si ocurre aisladamente, salvo que estén en un pH muy ácido, las enzimas no pueden digerir. Hay enfermedades lisosomales que son graves, pero que bueno, se pueden de alguna manera generar reemplazos a través de la incorporación de algunas enzimas de manera artificial, y bueno, que el lisosoma funcione bien es muy importante para el organismo. ¿Sí? ¿Las enzimas de qué están conformadas? Las enzimas siempre son proteínas. ¿Sí? Hay alguna excepción, pero nosotros ahora vamos a hablar de la generalidad. ¿Sí? Hay alguna... ¿Algún tipo de proteína? Es un tipo de proteína especializada en catalizar reacciones químicas. ¿Está bien? Va, sigo. Bueno, conclusión. Sistema de endomembrana, ¿sí? Lo que vinimos diciendo. Aquellos que se... ¿Quieren preguntar algo? ¿Seguimos? Bien. Aquellos que, digamos, la información que desde el núcleo se constituye como ARN mensajero y que es sintetizada en los ribosomas del citosol gracias a la información o la señal que ese ARN mensajero trae, luego de unirse ese ribosoma al retículo endoplasmático rugoso, constituye un polipéptido característico, maduro, ¿sí? Con particularidades, que es transportado y modificado a través de vesículas, en el caso del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Hacia el aparato de Golgi. En el complejo de Golgi, esto, fíjense, se puede formar glucoproteínas, se pueden formar glucolípidos con los lípidos que vienen formados del retículo endoplasmático liso. O sea, el Golgi puede tomar sus vesículas y agregar glúcidos también a esos lípidos. Se pueden constituir fosfolípidos, ¿sí? Y de acuerdo a esto, distribuir a manera digamos, como si fuera un camioncito de reparto,
¿sí? Repartir de acuerdo a la información que traen esos paquetes a las distintas partes de la célula o del medio extracelular de acuerdo a la información que traen. Puede ser que tenga que formar vesículas de secreción para exocitar el contenido, ¿sí? O sea, lo que decíamos de la insulina, cualquier otra hormona, un mensajero químico, una molécula necesaria para otro tipo celular, ¿sí? Puede ser que forme parte de la membrana y forme una membrana plasmática nueva, es decir, que recupere parte de la membrana que se perdió, ¿sí? Y en ese caso quedarán proteínas adheridas a esa parte de la membrana. Puede ser que constituya lisosomas, ¿sí? Si hay señales en esas proteínas que ingresaron del retículo endoplasmático para formar lisosomas. O pueden exocitarse, bueno, como dijimos hoy, ¿sí? Algunas proteínas, bueno, acá no porque estamos hablando del sistema de endomembranas, algunas proteínas sintetizadas en los ribosomas libres van a ser, ¿dónde van a ir? Sintetizadas en los ribosomas libres. Aparte del citoplasma, no, a la membrana plasmática no. La membrana plasmática, recuerden que hay que recuperar la membrana y es a través del aparato de Golgi, del sistema de endomembranas, que obtengo parte de la membrana por las vesículas que transportan los contenidos. La membrana, digamos, la formación de la membrana necesita el transporte a través del sistema de endomembrana. Y el contenido de los lisosomas, algunas enzimas específicas de los lisosomas, no el lisosoma en sí, el lisosoma, la bolita que es el lisosoma, tiene membrana. Eso lo forma el aparato de Golgi. El contenido, las proteínas que son enzimas, sí pueden formarse en ribosomas libres, ¿sí? Las proteínas tubulinas de los microtúbulos, la actina de los microfilamentos, bueno, muchas de uso interno pueden formarse en ribosomas libres, porque no van a salir de la célula. ¿Se entiende? O sea, la célula también se autoabastece de lo que necesita. ¿Va bien eso? Bueno, esto es lo mismo, no lo voy a repetir. Bien. Sistema de endomembranas, damos vuelta a la página. Listo, hasta acá. ¿Incluimos la membrana plasmática? Sí, la incluimos. Digo porque alguna bibliografía no la incluye. ¿Incluimos la membrana nuclear? Sí, la incluimos. ¿Está bien? Dentro del sistema de endomembranas. Ahora, hay otras estructuras que no están formadas por una bicapa, ¿sí? Que no están constituidas por una membrana, digamos, característica, sino que tiene una simple agrupación de moléculas que la limitan, pero que no constituyen una bicapa con la estructura de mosaico fluido, que es decir, fosfolípidos y proteínas. ¿Está bien? No se consideran membranas características, sino que es una simple membrana que separa el contenido interno de esta organela que se llama peroxisoma del exterior. El peroxisoma es una estructura que contiene enzimas que digieren sustancias tóxicas, ¿sí? Como digamos, el alcohol, ¿sí? Generalmente lo que hacen es agregarle hidrógenos y formar, en lugar de agua, peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada. Inmediatamente después existen en esta célula enzimas que catalizan esa
digamos, esa reacción molecular y separan el agua del hidrógeno para que, digamos, no sea tóxico, porque el peróxido de hidrógeno es muy tóxico para las células, ¿sí? Pero lo que hace es tratar de sacar del medio algunas toxinas, como el alcohol. Como yo digo, el domingo a la mañana los peroxisomas andan dando vuelta por la célula, ¿sí? En un exceso, tratando de compensar algunas descompensaciones, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que hacen es desintoxicar, ¿verdad? También eso se produce, el retículo endoplasmático liso también forma parte de la desintoxicación de algunas, del organismo a través del agregado de oxidrilo generalmente a las moléculas, que las hace más hidrosolubles y hace que puedan salir, que puedan depurarse del cuerpo, ¿sí? El problema es que para eso se sintetizan enzimas, o sea, proteínas, ¿sí? Que muchas veces cuando están en aumento, por ejemplo, pierden la capacidad o necesitan un nivel mayor para poder producir su efecto. Es decir, si hay que desintoxicar o hay que, por ejemplo, desintoxicar de algún fármaco, ¿sí? De alguna sustancia farmacológica, o hay que degradarlo porque ya cumplió su efecto y entonces ya hay que degradarlo. La producción excesiva de determinadas enzimas, si ese fármaco se consume mucho, supongamos que un sedante, se consume en exceso, esas enzimas se producen también en exceso y entonces se necesita, es decir, la tolerancia es mayor. Entonces se necesita más dosis para producir el mismo efecto, ¿sí? Esto pasa, muchas veces se asocia también esa, digamos, resistencia, digamos que a otros medicamentos asociados, como antibióticos, ¿sí? O moléculas que se necesitan, por ejemplo, para poder, digamos, ejercer algún efecto respecto de la salud. ¿Se entiende lo que digo? O sea que esa desintoxicación que el retículo endoplasmático liso realiza, también la realizan los peroxisomas, pero cuando esto es un exceso, el sistema se vuelve, digamos, entra como en una crisis y empieza a generar algunas complicaciones. Cuando esto se hace crónico, por eso algunos medicamentos que se toman con una cronicidad determinada necesitan que se aumente la dosis para producir el mismo efecto. Y es ahí donde hay que modificar, donde los médicos deben modificar algunas cuestiones para que esto no siga increyendo, ¿no? ¿Se entiende? O sea que son muy importantes. Bien. Bueno, otros organelos diferentes, nada que ver con el sistema de endomembranas, es decir, estas mitocondrias se creen que han tenido, que han vivido independientemente en algún momento, ¿sí? Que se han originado ahí, digamos, un tiempo después de las células procariontes. Tienen la particularidad de que tienen una doble membrana, pero una membrana externa es lisa, es decir, tiene como es continua, no tiene, digamos, irregularidades, a eso me refiero, y una membrana interna que presenta pliegues. Esos pliegues aumentan la superficie de producción de enzimas y de energía, que es la función principal de la mitocondria. La mitocondria es la organela en donde se forma, se sintetiza ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato, que es la molécula a través de la cual se reserva energía química, que es un tipo de energía que nosotros podemos usar, ¿sí? Es decir que en la mitocondria se obtiene energía útil, ATP, a partir de la degradación de compuestos orgánicos, hidratos de carbono, lípidos
o proteínas, ¿sí? En principio hidrato de carbono, que es la mejor fuente de energía. ¿Está? Bien, estas mitocondrias tienen, como ustedes ven, un ADN muy parecido al de la célula procarionte. Es un ADN pequeño, circular y desnudo, sin histonas, muy expuesto a mutaciones, ¿sí? Porque está bastante desprotegido. Y, por supuesto, al tener ADN, tiene la capacidad de formar algunas estructuras y algunas moléculas, puede formar sus propios ribosomas y puede formar sus propias enzimas, pero necesita igual y recibe ribosomas y enzimas que provienen de información del ADN del núcleo de la célula. No es autónoma totalmente. Esta distribución de las membranas divide a la mitocondria en zonas. Esta parte interna se llama matriz mitocondrial. A la membrana interna, digamos que presenta pliegues, se la representa a través de crestas mitocondriales, que son los pliegues. Especialmente ahí es donde se ubican las enzimas, como si fueran proteínas de membrana, ¿verdad? También hay enzimas acá adentro, ¿verdad? Y un espacio entre la membrana interna y la membrana externa, que es un espacio que se llama intermembrana, entre la externa, como si fuera acá, y la interna, que es muy importante porque ahí se generan gradientes de concentración que permiten intercambios entre la matriz y la parte intermembrana. ¿Está bien? Función de la mitocondria, entonces, síntesis y reserva de ATP. Es el lugar donde recurrimos. Quiere decir que esas mitocondrias, yo estoy hablando en singular muchas veces, pero nadie se imagine a una célula con una mitocondria, ¿verdad? Hay cientos, miles. Cuanta más actividad tenga la célula, más mitocondrias tiene. La ubicación de esas mitocondrias está relacionada con el lugar que tenga mayor actividad. Por eso en un espermatozoide están en el cuello del espermatozoide, que es el que mueve el flagelo, ¿sí? Y esas mitocondrias se originan a partir de fisión, o sea, se separan, crecen, ¿sí? Y se separan y forman dos mitocondrias más chiquitas. ¿Está bien? Igual que los peroxisomas. ¿Está? Los lisosomas se originaban ¿de dónde? Del complejo de Golgi. ¿Ven las diferencias, no? Bien. Seguimos. Ya falta poquito. Todo esto que tenemos acá está sostenido. A ver. Escuchen. Por proteínas, por una red de proteínas específicas, que en general son proteínas pequeñas, ¿sí? Son filamentos pequeños, digamos, molecularmente, a eso me refiero, que constituyen el esqueleto de la célula, el citoesqueleto. Básicamente vamos a tener microtúbulos, los ven acá. Dijimos que esos microtúbulos tienen función de sostener, transportar, dirigir de rieles. Esos microtúbulos están formados por proteínas que son globulares, que se asocian de a dos, se llaman dímeros, ¿sí? La proteína se llama tubulina. Y esos microtúbulos tienen la capacidad de agregar tubulinas o de desagregar, de polimerizar o despolimerizar. Y de esa manera crecer o disminuir su longitud. ¿Sí? Son parte de lo que constituyen el uso o carril por donde se transportan los cromosomas cuando una célula se va a dividir. ¿Sí? Son parte de esa estructura. Son parte de la estructura que forma parte, valga la redundancia, de cilios y flagelos, que le sirven para el movimiento. ¿Sí? Esos microtúbulos
obviamente en todo ese proceso gastan energía. ¿De dónde van a sacar la energía? De la mitocondria, ¿sí? Que la tiene reservada. ¿Está? Bien, microtúbulos. Otro elemento del citoesqueleto, básicamente son tres, ¿sí? Son los microfilamentos, que son estos. Fíjense que los vemos rodeando la célula porque le dan forma a la célula y le permiten también que se deforme si así lo necesita. Ustedes piensen en un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo sale de una arteria, sale, quiero decir, se transporta, no es que sale, si no, hemorragia. Pero el glóbulo rojo sale, espero que no me filmen las caras, sale, digamos, por la arteria, se transporta por la arteria, grande, mucha presión, luego arteriolas, ¿sí? Y luego capilares, finito, como un pelo. Entonces ese glóbulo rojo viene gordito, después hace así, después hace así, para poder seguir vélula, vena, ¿se entiende? Entonces, el tema es que en ese aplastarse no se tiene que romper. Entonces, esos microfilamentos le dan esa característica, como un ejemplo, hay otros, pero para que ustedes vean, le dan la capacidad de poder acomodarse para poder moverse en el sitio que tenga que moverse. Esos microfilamentos especialmente son de ¿qué proteína? Actina. La actina es una proteína globular que se agrupa a través de moléculas de actina G y luego forma todo un filamento que se llama actina F. Pero no importa, lo importante es que también se pueden agregar, como pasaba con los microtúbulos, ¿sí? Estos microfilamentos de actina se encuentran también en el anillo contráctil que hace, que estrangula de alguna manera la célula para que se separe en dos, ¿sí? O sea que todo lo que tenga que ver con contracción y movimiento y lo que tenga que ver con mantener la forma y la estructura, los microfilamentos de actina tienen mucho que ver. Y luego, por último, los filamentos intermedios que están en la mitad en cuanto a su diámetro. Los microtúbulos son los más grandes, los microfilamentos son los más pequeños y son filamentos formados por proteínas fibrosas porque son de resistencia generalmente a la tracción. En las células que sufren, digamos que están expuestas a tracción, las células epiteliales, ¿sí? que forman parte de la piel y de la estructura de muchos órganos, tienen estos filamentos intermedios en su constitución porque permiten que las células se mantengan unidas, ¿sí? O en las células cardíacas, en las células que están digamos, expuestas a tensión. Esos filamentos intermedios generalmente se asocian con proteínas de membrana. ¿Ven cómo hay acá estas proteínas de membrana? Y forman uniones celulares con otras células que, digamos, se asocian y constituyen tejidos. O sea que son muy importantes en la constitución de los tejidos. Piensen en etapa embrionaria, ¿sí? O cuando una célula hace mitosis para recuperar un tejido que se perdió. Ahí los filamentos intermedios están muy presentes. Pueden ser de queratina, o sea, tendríamos que dar ejemplos según el tipo de tejido o de célula que es. No es lo mismo con los microtúbulos, que sabemos que son de tubulina, o los microfilamentos especialmente de actina. Sí. ¿Qué pasa si supuestamente los microfilamentos ayudan a que la célula se separe, pero los filamentos intermedios hacen que la célula no se rompa, o sea, como que se quede unida? Claro. ¿Qué pasa entre ellos? Claro, no, simplemente que la ubicación donde se ponen esos filamentos hace que no se superpongan en su actividad, en su trabajo, porque vos pensás que digamos, esta célula que se va a dividir pierde un montón de cosas cuando se va a dividir, principalmente el núcleo. O sea que ya hay una serie de estructuras
que se desintegran en la célula, porque empieza a crecer y entonces potencia el desarrollo de algunas estructuras, como estos microfilamentos que son necesarios, en detrimento de otras, o sea que no se superponen sus... Sí, cuando la célula ya se constituye, ¿sí?, los, digamos, filamentos intermedios empiezan a tener otra vez protagonismo, porque necesitan unirse a otras células. ¿Está? Bien. Profe, una consulta. Los filamentos intermedios no están en todas las células. Sí, están en todas las células. Lo que pasa es que hay células que tienen mayor representación. Esto pasa con todo, chicos. El citoesqueleto está siempre. Es justamente algo que, junto con la membrana nuclear, diferencia mucho la célula procariota de la eucariota, porque las células procariotas no tienen citoesqueleto ni su división interna a través de sistemas de endomembrana. El citoesqueleto siempre está presente. La proporción de cada elemento depende mucho de la actividad o la función de esa célula. Igual que la proporción de organelas. Cuando yo pienso, todas las células tienen todas las organelas, ¿verdad? Algunas tienen un núcleo, algunas tienen un montón de núcleos. Son multinucleadas. Algunas tienen núcleos redonditos y centrales, otras tienen núcleos excéntricos aplanados, ¿sí? Mitocondrias que pueden estar en un número pequeño o sumamente representadas, en exceso. Cuando yo pienso en una célula, pienso en su función, ¿sí? Si es una célula productora, como les decía hoy, una célula productora de insulina, que necesariamente debe transportarse a través del sistema de endomembranas, tendrá un desarrollo del sistema de endomembranas mucho mayor que una célula que no produzca este tipo de mensajeros o de sustancias de secreción. ¿Me entienden? Y eso no quiere decir que no tenga sistema de endomembrana, quiere decir que no va a estar representado de manera tan importante. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense acá sintetizadas algunas de las funciones. Los microfilamentos de actina estabilizan forma celular. Esto no lo dije. Cuando las células se proyectan, por ejemplo, una célula, digamos, digestiva del intestino, que tiene que absorber, ¿sí? Tiene que sacar de la sangre lo que necesitamos y dejarlo dentro de la célula, porque no queremos que se vaya. Hicimos la digestión, pero llega un momento en el intestino delgado que hay una zona en donde sus células empiezan a extender su membrana como si fueran los dedos de un guante, ¿sí?, hacia la luz, digamos, de ese tubo digestivo. Y ahí hay vasos sanguíneos y nervios, ¿verdad? De esos vasos sanguíneos pasan adentro de la célula las sustancias. Nosotros la glucosa, todo eso lo necesitamos, ¿sí? No nos podemos dar el lujo de eliminarlo. Entonces, ¿qué sucede? Esas células, si esa célula fuera de punta roma, es decir, si fuera así, lisa, o si fuera recta, la superficie de absorción de esa célula es mucho menor que si yo hago esto, porque acá tengo todo esto para absorber. Amplía la superficie de absorción. ¿Quién empuja para afuera para que se amplíe esa superficie de absorción? Los microfilamentos de actina. Para que esa membrana, a través de enzimas que hay todo, le pueda absorber todo lo que necesita. Otra vez, la estructura me canta la función de esa célula. ¿Sí? No sé si me la canta, pero bueno, deberíamos cantar. Impulsan el movimiento en muchas, organismos unicelulares, inclusive. Emiten falsos pies, ¿sí?, que no sería este caso. Y forman el anillo contráctil, que es el que divide las células en la mitosis. Luego, los filamentos intermedios resisten tensiones, la tensión mecánica, actúan también o participan en la forma celular, porque una vez que se forma el tejido le dan esa consistencia y estructura a la célula.
forman parte de uniones celulares, ¿sí? Que lo dijimos hoy, y forman parte de la lámina nuclear que se encuentra por dentro de la membrana nuclear, ¿sí? Es una zona que también como que ayuda a que el núcleo mantenga su forma y no se aplaste. Luego, los microtúbulos sirven para el movimiento dentro de la célula, porque vimos cómo se movían las organelas, el movimiento de los cromosomas a través del uso y de las cilias y de los flagelos. Y por último, los centríolos, que son, digamos, estructuras de microtúbulos, ¿sí? O sea, los microtúbulos pueden estar en estructuras como las cilias, los flagelos y los centríolos, como de manera permanente, quiero decir, porque el uso se forma y se deshace, el uso para la división celular. Bien, el centríolo está dentro de una zona más clarita que está cercana al núcleo, que se llama centrosoma, que es una zona donde hay, digamos, se considera que el centrosoma es el centro organizador de los microtúbulos. Es el lugar donde los microtúbulos se organizan de manera tal que formen centríolos, que serían estructuras huecas, ¿sí? Formadas por, digamos, duplas de microtúbulos o tripletes de microtúbulos asociados entre sí, ¿sí? Que generan un tubo, un círculo, y esos centríolos se ubican perpendicular uno respecto del otro. Cuando la célula se va a dividir, se duplican, ¿sí? Porque van a servir de anclaje a las fibras de luz, ¿sí? Cada vez más se considera que el centro organizador es el que, digamos, de alguna manera se asocia con la formación de ese uso y no tanto el centríolo, ¿sí? Lo que ahora, digamos, está priorizando. ¿Se entiende? Ven que acá son tripletes de microtúbulos ubicados en círculo. Así. En el caso de los cilios o de los flagelos, los microtúbulos se ubican de a dos, de a pares, se asocian formando un círculo y en el centro se ubican dos microtúbulos, pero no asociados, no es un par central. Por eso esta forma se la llama 9 más 2. 9 pares de microtúbulos y 2 microtúbulos centrales. Esa es la estructura que yo corto un cilio. El cilio tiene un movimiento que es de batido. ¿Dónde hay cilios en el cuerpo humano? No, cilios no. Los cilios son cortitos y numerosos. Sí, muy bien, en las trompas de falopio, en el aparato reproductor. Las microvellosidades del intestino, muy bien que lo dijiste, no son cilios, son proyecciones de la membrana, ¿sí? en dedo de guante empujadas por los microfilamentos. ¿Se entiende? Sí, en el sistema respiratorio. La tráquea, por ejemplo, vieron que bate el aire, bueno, son cortitos y muchos. En la base de los cilios y de los flagelos hay un cuerpo basal que tiene la estructura del centríolo, o sea, tripletes asociados de microtúbulos que evidentemente producen pueden utilizar la energía para batir, para que esta parte superior pueda moverse en forma de batido, ¿sí? En el caso del flagelo, la estructura es igual que el cilio, exactamente igual, pero es único en el caso del espermatozoide, o puede haber más de uno en el caso de algunos otros seres vivos. Es la única célula del espermatozoide en la especie humana que tiene flagelo, ¿verdad? No hay otra. Entonces, es nuestro ejemplo. Por lo tanto, tenemos que saber más o menos
¿Qué características tiene? ¿Cuál es el movimiento del flagelo? El flagelo tiene un movimiento como si fuera el de una serpiente. No es debatido, es ondulatorio, ¿sí? Y en realidad el cuerpo basal, eso que veíamos al principio, es como que gira, como un movimiento circular, ¿sí? Y eso hace que se pueda mover ese flagelo en un medio, digamos, líquido, ¿sí? Está constituido, claro. El cilio así. El cilio se mueve perpendicular a su eje, que estaría acá, ¿está bien? Perpendicular. El flagelo es longitudinal al eje del movimiento. ¿Está? Bien. Bueno, ahí les dejé, igual lo vamos a subir esto, les dejé para que vean el video después de la clase a ver si entienden un poquito más de lo que vimos al principio. ¿Está bien? Gracias.